Dios les bendiga a todos y cada uno de nuestros queridos amigos, hermanos, familias en general que sintonizan este su programa Voz de Alerta. Para nosotros es una gran bendición el poder exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este programa. Amén. En esta noche, amén, queremos compartir con cada uno de ustedes un tema tan importante y fundamental como lo es: el pastor debe de ser ungido. Y en esta noche, amén, también se encuentra conmigo el siervo José Chanchan, con quien vamos a desarrollar este mensaje tan hermoso. Amén, siervo. Amén. Dios les bendiga, amada familia, en esta noche. Para mí es un placer también de presentarme a través de estos medios de información, en la cual nosotros primeramente le damos la gloria y la honra a nuestro amado Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Amén. Para más no perder tiempo, por favor, usted que lo está viendo a través de este programa Voz de Alerta, por favor, prepare su Biblia, su lapicero y comience a hacer apuntes. Porque el mensaje que vamos a tocar en esta noche es tan importante para su vida y para todos aquellos que lo van a estar viendo en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Acompáñenme en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aleluya. ¿Qué tan importante es para todo hombre que ha sido llamado o puesto por Dios? Todo hombre que ha sido llamado por Dios tiene que entender y comprender que la importancia de Dios para todo hombre que Dios llama, Dios lo tiene primeramente. El punto número 1 que hemos estado tocando estos días atrás ha sido el proceso de todo hombre llamado por Dios. Amén. El punto número 2: el hombre de Dios tiene que ser enseñado y preparado en todas las áreas. Amén. Que significa la enseñanza de Cristo. Ahora, hoy en esta noche vamos a llevar el proceso sobre el punto número 3, que significa: el hombre que ha sido llamado de Dios tiene que ser ungido, que significa enviado a cumplir el propósito divino de Dios. Ungido significa enviado a cumplir el propósito o llamado de Dios. Amén. ¿Por qué razón vamos a nosotros a desarrollar este mensaje hoy en esta noche? Porque hoy en día muchas veces hay muchas preguntas o muchas interrogatorias que muchas veces hemos escuchado a través de muchos ministros, o más decir pastores, que muchas veces ellos creen que solamente aquellos grandes hombres, un ejemplo como David, un ejemplo como Saúl, que solamente los hombres de ayer, los reyes, solamente cuando eran llamados o puestos como reyes a gobernar toda una nación sobre el pueblo de Israel, solamente esos hombres podían tener el proceso de ser ungidos. Pero nosotros, a través del tiempo, escudriñando, buscando a través de la palabra de Dios, aquí nos damos cuenta nosotros de que el ungido es una parte tan esencial y tan importante para todo hombre que Dios llama. Primeramente, cuando nosotros vamos en un ejemplo importante, Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando Dios llama primeramente a 5 llamados, que son 5 ministerios. Amén. Entonces, todo hombre, cuando Dios lo llama, Dios lo unge. Amén. ¿Por qué Dios lo unge? La pregunta es esta: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová
¿Por qué razón Dios te ungió? La unción es algo tan especial, algo tan importante, que en la cual Dios a ese hombre, Dios lo ha procesado, Dios lo ha capacitado en diferentes áreas para que este hombre, ya cuando vaya a cumplir el trabajo sublime de Dios, para ejercer lo que Dios le ha dado, o más decir, lo que Dios ha puesto sobre sus hombros, este hombre tiene que tener una diferencia entre todo el pueblo. Amén. La diferencia significa que es un hombre que tiene autoridad y potestad de parte de Dios. Asimismo, cuando un hombre en un ejército, en un gobierno, podemos ver cuando a un hombre se le da la autoridad como general, como capitán o como coronel, un rango militar de alta magnitud. Cuando un capitán se le da la autoridad de ejercer autoridad sobre 10,000 o 40,000 soldados, ¿qué quiere decir? Que sobre este hombre se tiene que sujetar cualquier autoridad mediana de lo que sea. Amén. Asimismo, cuando un pastor, cuando un apóstol, cuando un evangelista, cuando un profeta, cuando un maestro, Dios lo llama, Dios lo unge. ¿Qué significa? Dios le entrega potestad y autoridad y gobierno para poder gobernar todo aquello que Dios ha dispuesto a la posición de este hombre. Pero ahora vamos a tocar varios puntos tan importantes con mi hermano Ronald hoy en esta noche, que yo sé que Dios se estará glorificando y exaltando de tal manera en todas aquellas personas que los van a estar viendo a través de este medio de información. Amén. No, y qué bonitos son estos temas, ¿verdad? Para que el pueblo sea edificado y también para que nuestros ministros, amén, aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, también nos edifiquemos a través de estas enseñanzas. Y pues este punto es tan importante que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Yo quiero hacer primeramente un enfoque en lo que dijo el siervo Chan. 3 puntos importantes. Amén. Primero, el pastor llamado por Dios debe ser procesado. Debe ser enseñado conforme a las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y tercer punto, debe ser ungido, que significa lo que usted dijo, enviado. Amén, a cumplir el propósito con el cual el Padre lo llamó. Mira el primer punto, ¿me ha enviado a qué? Aquí mismo está la respuesta, Isaías 1, aquí está. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Podemos ver en el mundo cuántas personas hay, amén, que se encuentran en problemas terribles. Sus vidas destruidas, sus familias destruidas. Y es que la Biblia habla que el diablo ha venido a matar, robar y destruir. Y como él es el príncipe de este mundo, se imagina cómo tiene las personas del mundo. Destruidas, desesperadas, abatidas, sin consuelo, sin esperanza. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor a nosotros? Mire, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Anunciarles salvación a aquellos que no encuentran esperanza, que no encuentran consuelo, que están desesperados, que están tristes, que están abatidos, amén, que no encuentran una respuesta, una solución a sus problemas. A ellos hay que anunciarles, amén, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decirles que solo a través de Cristo Jesús hay salvación, solo a través de Cristo Jesús pueden ser solucionados todos y cada uno de sus problemas. Mire, número 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. 2, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas en el mundo no se encuentran con un corazón quebrantado, tristes, quizás llorando en este mismo momento porque han perdido algún familiar? Amén. Porque han perdido quizás a su pareja. Y qué triste es cuando una persona no tiene a Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo su amor lo deposita en un mismo ser humano o en su pareja. Y cuando ésta le falla o lo deja, aquella persona termina quebrantada o con ganas de morirse, ya no quieren vivir. A estas personas nos manda y dice: me ha enviado
a vendar a los quebrantados de corazón, a darles palabra de consuelo, a decirles que Jesucristo les ama más que cualquier hombre, que Jesucristo les ama y quiere consolarlos, quiere sanar y vendar sus heridas, amén, que hay un Dios de amor que está interesado en ellos, que no están solos. Pero hay una pregunta aquí tan importante, hermano. ¿Por qué razón es que Dios, prepara a los hombres de Dios, a todo ministro? Estamos hablando de hombres que Dios ha dado potestad, autoridad, amén, así es, claro, para que puedan ejercer un trabajo ministerial. Así es, claro, amén. Así es. Entonces, este hombre supuestamente tiene que tener dentro de su congregación, dentro de una iglesia, tiene que tener o ver formado ya un gobierno, ¿verdad? Así es. Un orden de parte de Dios. Así es. Que está bien, bien estructurado. Tiene una estructura tan especial, tan importante, en la cual este hombre tiene un gobierno, pero asimismo este hombre tiene una disciplina, amén, en todas las áreas. Yo sé que este hombre, cuando manda a un grupo de diáconos, un grupo de diaconisas, o un grupo de, de otros pastores, otros evangelistas, a llevar el mensaje de parte de Dios, él siendo como autoridad, pero de parte de Dios, envía a otros hermanos a otros lugares. Yo creo que es como que si él mismo estuviera cumpliendo el propósito de Dios. Claro que sí. Amén. Porque no solamente el pastor se le va a dar toda la carga, o a los ministros que han sido ungidos de parte de Dios, se les va a poner esta carga de ir a predicar el evangelio. No, aquí es desde el pastor hasta el más chico. Así tiene que ser. Que tienen que cumplir propósito, el deber de Dios, con obediencia. Claro, así es. Amén. Así es. Entonces, es tan importante lo que usted está diciendo. Amén. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, aquellos que verdaderamente, amén, están siendo cegados por el enemigo, amén. Cautivos, son llevados cautivos a practicar el pecado y la maldad. A ellos hay que anunciarle, amén, a publicarles que hay un Cristo que quiere libertarlos, que hay un Cristo que quiere darles salvación y vida eterna, que hay un Cristo que quiere llevarlos hacia el reino de Dios, amén. Aleluya. Y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Sabemos que hay presos, hablando físicamente o naturalmente, pero también hay presos espiritualmente hablando. Claro. ¿Quiénes son los presos espiritualmente? Aquellos que practican el pecado. Están presos, amén, por el mismo pecado. Amén. ¿Qué significa esto? Que el diablo, amén, los tiene presos. ¿Por qué? Porque ellos están, amén, en delitos y pecados. Entonces, en ese mismo momento ellos que practican el pecado están presos, pero ¿quién puede libertarlos a ellos? Hay que anunciarles que solo Jesucristo puede romper las cadenas, solo Jesucristo puede sacarlos de esa cárcel en la cual usted se encuentra, amén. Jesucristo es el único que puede darle la libertad, Jesucristo es el único que puede darle la salvación, amén, porque a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él da salvación a los hombres. Entonces, querido amigo, querido hermano, es importante que entendamos que todo ministro llamado por Dios tiene que cumplir cada uno de estos puntos, amén. Tiene que cumplirlos. ¿Por qué? Porque si Dios lo ungió a este pastor, a este hombre de Dios, ahora este hombre de Dios es el encargado de dar una enseñanza, amén, conforme a la necesidad de aquel pueblo o de aquellas personas que, amén, visitan las congregaciones o donde quiera que él se encuentre, una persona necesitada de la palabra. Sí, como la palabra del Señor dice en Lucas, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Amén. Amén. Dios es, o más decir, nuestro Señor Jesucristo, Él ha sido práctico siempre a través de su palabra. Amén. Para que nosotros la llevemos a cabo, la cumplamos como Él dice, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que ser obedientes a Dios. Así sobre todas es. las cosas. Amén. Por eso el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dios no solamente va a ungir o va a poner su Santo Espíritu, o más decir, dar la autoridad, la potestad a hombres que Dios ha preparado de antemano, para que este hombre solamente cumplan el propósito en el cual Dios ya los trazó y los delegó. Amén. Por eso, si Dios ha ungido a estos hombres, Dios no los ungió solamente para que estén bajo 4 paredes. Dios no solamente los ungió
para que seamos ministros acomodados. Dios no solamente los ungió para que nosotros totalmente los creamos que somos súper ungidos o que somos súper pastores o que nosotros queramos tomar el señorío de la grey que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Eso sería una gran mentira. No. El propósito de Dios es que cuando Dios llama, Dios envía. Cuando Dios envía a un hombre, este hombre tiene que cumplir con los requisitos que está hablando el libro de Isaías. Ungir, ya dijimos que significa enviar a cumplir el trabajo o el propósito de Dios. Amén. Dios, desde el momento que te ungió, amado pastor, Dios te dio autoridad y potestad. Pero asimismo tienes que enseñar los principios educativos bíblicos para que el pueblo esté ejerciendo el trabajo que Dios te ha ordenado que se haga. Amén. Lucas capítulo 4, 18. El libro de Lucas capítulo 4, 18. Dice el Señor. 4, 18. Amén. 4, 18. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Dice, aquí ya lo está confirmando, el Padre a través de Lucas. Amén. Aquí, donde podemos mirar desde el principio, esta palabra la estaba hablando el profeta Isaías, que Dios había dado autoridad y potestad sobre las autoridades llamados o puestos por Dios. Amén. Pero aquí en Lucas, en el Nuevo Testamento, ya lo estamos viendo cómo se publica este mensaje en la cual cada uno de nosotros que somos gentiles, amén, cada uno de nosotros que tenemos llamado, nosotros ahora tenemos que llevar a cabo lo que el Señor dice en su palabra. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Como lo repito una vez más, desde el momento que Dios llama a un hombre de Dios, Dios primeramente dijimos lo procesa. ¿Qué quiere decir procedimiento? Quiere decir que Dios tiene que tratar con la naturaleza humana de todo hombre que Dios llama. El punto número 2, como dijimos desde el principio, Dios lo tiene que preparar a través de su palabra, que quiere decir las enseñanzas y que quiere decir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que este hombre sepa qué es lo que va a predicar y qué es lo que le va a enseñar al pueblo. Ahora lo que estamos tocando es ungido, que dijimos que significa un enviado a cumplir el propósito de Dios. Dios no solamente te da la autoridad y la potestad de ser un ungido, sino que Dios quiere que tú le cumplas y que seas responsable con la carga que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Podemos ver cómo el profeta Isaías había dado una profecía y cómo esta profecía tiene cumplimiento en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo estaba, amén, confirmando aquella palabra que había sido dicha acerca de él en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora podemos ver cómo Cristo ahora había recibido la potestad del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque él mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
Vuelve a repetirlo una vez más. Para dar buenas nuevas a los pobres, que significa dar buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Amén. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos que todavía no han recibido la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque están ciegos. No pueden ver la luz de Cristo. No pueden ver que solo en Jesucristo hay salvación. Están cegados. Los tiene cegados el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en que las almas se pierdan. Amén. Pero Cristo vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Qué importante. Ese es el trabajo de todo ungido. De todo ungido. Que significa enviado por Dios a cumplir el propósito del Padre. Amén. Amén. Ese es el propósito del Padre. Ese no es el propósito del apóstol ni el profeta. Ese es el propósito y la misión de Cristo Jesús para todo aquel que llama y envía. Amén. Pero mire, yo quiero hacer un enfoque en estos puntos. Mire qué importantes son estos puntos que el mismo Cristo, amén, nos dio ejemplo de cada uno de ellos. Y ya lo vamos a ver más adelante cómo todo esto Él lo fue cumpliendo, su misma palabra lo fue cumpliendo. Pero podemos ver hoy en día cuántos pastores que se llaman decir que son de Dios, pero ellos no se preocupan en cumplir ninguno de estos puntos. Su preocupación está en las riquezas, en que las personas siembren, en que las personas den, en que las personas den sus propiedades. Y ellos creen que con eso ya la hicieron, pero la Biblia a nosotros no nos enseña eso. Sí, el propósito, hermano, de que lo que Cristo quiere, de que su palabra se publique en todo el mundo. Amén. Pero el problema es que los pastores se han conformado con vivir un grupo religioso, tener un grupito de gente y ser religiosos nada más. Amén. Pero a ellos no les preocupa. No les preocupa lo que la Biblia dice. Ellos simplemente, como usted dice, a ellos les preocupa simplemente vivir un día más y ya. Hacer un cultito, las alabancitas, ya se acabó, punto aparte. Un religioso más, como un católico más. Pero más la voluntad de Cristo no es eso, amado pueblo de Dios. El propósito de Cristo es de que todo hombre que ha sido llamado por Dios sea enviado a cumplir el trabajo, o más decir la obra de Dios. Amén. Y que lo lleve a cabo. Amén. Porque aquí vamos viendo pequeños ejemplos, lo que habla la Biblia. Vamos a irlo ahora a Mateo capítulo 4, 23. Miren lo que Jesús hizo. Después que Cristo Jesús fue llamado a cumplir el propósito, Él primeramente tuvo que ser ejemplo para sus 12 discípulos. Amén. Amén. Que los enseñó, los preparó en todas las áreas para que ellos también cumplieran el propósito que Él les había enseñado. Amén. Qué tremendo. Podemos ver a través de esta palabra lo que dije anteriormente, de que el Señor, amén, en Él nos dio ejemplo de todas estas cosas. Vamos a ver que cada uno de estos puntos que tocamos en Isaías y en Lucas, cómo el Señor está teniendo cumplimiento y nos da ejemplos a través de su escritura. Así amén. es. Mateo capítulo 4, 23 dice la palabra del Señor. Y recorrió Jesús todo Galilea. ¿Qué significa para ustedes recorrer? Claro, él estuvo en toda la ciudad. Caminando. Anduvo caminando en toda la ciudad. Porque antes, claro, no habían Mercedes-Benz, No habían carros. Rolls-Royce, no habían Ferraris, Lamborghini, no habían carros Jaguares, no habían Toyotas, no. Antes el trabajo, el gran maestro de maestros, lo hacía caminando, amén, predicando la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué predicaba él? Ese mismo trabajo y esa misma pregunta tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué estamos predicando ahora y qué estamos enseñando? Amén. Recorrió Jesús todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué significan sinagogas? Iglesias. Significan pequeñas iglesias. Amén. Pequeños grupos de crecimiento, lo que había antes. Amén. Ahora ya no es como antes. Ahora ya sabemos que son mega iglesias. Son iglesias gigantescas de multimillones de dólares. Así es. Amén. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. Aquí vino el Señor Jesucristo a predicar. Amén. Que significa proclamar el evangelio del reino de los cielos. Esa misma palabra profética es la que estaba hablando el profeta Isaías hablando sobre el trabajo que iba a ejercer el Mesías. Amén.
que es nuestro amado Señor Jesucristo. No, y es que cuando habla de predicando el evangelio del reino, y quiero hacer énfasis en esto, cuando habla de predicar el evangelio del reino, recuérdese que cuando las personas reciben la palabra, amén, reciben a Cristo en su corazón, a través de esto viene consuelo, a través de esto viene perdón de pecado, a través de esto viene salvación y vida eterna, a través de esto vienen promesas, a través de esto vienen respuestas a las necesidades de cada uno de nuestros amigos, lo que vimos en Isaías. Ahí tiene cumplimiento. Amén. Amén. Amén, amén. Y sanando toda enfermedad. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, versículo 24 del capítulo Mateo 4, versículo 25. No, 24 estamos, ¿va? Sí, el 23. 23, ¿va? Sí, amén. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y tormentados, pues. Los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Qué tremendo. Cuando el hombre de Dios, Dios lo llama, dijimos, Dios le da autoridad y potestad. ¿Para qué? Para que este hombre se dé a conocer a nivel nacional y mundialmente. Para que el hombre de Dios no se acomode, lo repito una vez más, no se crea que es un ungido acomodado bajo cuatro paredes, sino es que un hombre que tiene que ser ejemplar y tiene que ser principio sobre todas las cosas. Amén. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? De que todo hombre de Dios, él tiene la respuesta de parte de Dios. Por esa misma razón se le ungió, se le llamó, para que cumpla con su llamado, con su trabajo o con el deber o la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Para que este hombre pueda ser buen ministro de la obra de Dios. Para que este hombre pueda llevar buena enseñanza al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios también cumpla con este llamado. Todo. Por eso dice la Biblia, predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él creyera y sea bautizado no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Es un mandato de Dios, no solamente a través de la enseñanza para el pastor, sino es general para todos, desde el más chico al más grande. Amén. Porque desde el momento que la primera persona se convierte a Cristo, se le tiene que llevar un seguimiento, se le tiene que enseñar conforme a la Sagrada Escritura para que pueda cumplir el trabajo de Cristo Jesús. Qué tremendo. Y podemos ver de que al hombre que Dios llama, al hombre que Dios capacita o instruye, a ese hombre que Dios envió y le dio la autoridad, se tienen que manifestar todas estas cosas. Miren, qué hermoso todo esto. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, aquellos que estaban dolidos, que no había paz en su alma, mire. Los afligidos por diversas enfermedades, aquellos que quizás tenían cáncer, quizás tenían otras enfermedades, yo no sé, tal vez en ese tiempo habían otras enfermedades que a lo mejor hoy en día ya no están. Amén. Y mire, y tormentos, eran atormentados, los endemoniados, amén. Los lunáticos, significa aquellos locos, aquellos que verdaderamente han perdido el sentido. Amén. Y paralíticos, los que están en silla de ruedas, y los sanó. Qué tremendo como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿Por qué? Qué hermoso el pastor que Dios ha llamado. Todas estas cosas tendrían que estarse dando hoy en día. Tendrían que estarse manifestando. ¿Por qué? Porque tienen el poder, tienen la autoridad que Dios les ha dado. Amén. Como llamados por Dios. Así es. Así es, así como el presidente de los Estados Unidos llama a un gobernador de un estado, ¿verdad? Así es, amén. El gobernador tiene la autoridad, la potestad de parte de su presidente de la nación, amén. Que este gobernador, cuando le dan
todo un estado, por ejemplo el estado de California, al gobernador, al que puso el presidente en este estado de California, ¿no?, de Los Ángeles. Ese hombre tiene la autoridad, que a él se sujeta el Congreso de la misma California. Ese hombre se sujeta Los alcaldes. todos los alcaldes de la ciudad De California. Amén. A través de ese hombre se sujetan las autoridades militares, federales, estatales de todo el estado de California. Amén. Quiere decir que este hombre tiene la potestad sobre ellos, pues. Y tiene la potestad también sobre nosotros como los cristianos. ¿Por qué? Porque a él se le dio la autoridad. Amén. De tomarla y llevarla a cabo y cumplir las leyes tal como se le han dado. Asimismo, todo hombre cuando Dios lo llama, Dios lo prepara, lo capacita y lo envía. Lo envía para que cumpla la autoridad, para que este hombre tome la potestad de Dios, no sea cobarde siervo. Cumpla el trabajo que Dios le ha dado. Así como usted, como ha sido ungido, llamado y enviado de parte de Dios. Cumple el trabajo de Dios. No tenga miedo. No importa que los demás le digan. A ti quien te puso de pastor, a ti quien te llamó, usted dígale. A mí el Espíritu Santo me llamó. Y por eso yo hablo con autoridad y potestad y hago lo que tengo que hacer. Pero mientras todo sea hecho con una orden de parte de Dios. Amén. Qué importante es todo esto, ¿verdad? De que podemos ver que hay tantos siervos, que el mismo enemigo se encarga de quererlos desanimar. Pone personas que les dice, ¿y a ti quién te llamó? ¿Y a ti quién te ungió? Tú no creo que seas pastor. Pero muchas veces todos estos hombres son gente que Dios llamó. Amén. Son gente que Dios procesó, Dios capacitó, Dios ungió. Amén. Porque desde el momento en que Dios lo ungió, querido pastor, desde el momento en que Dios lo ungió, desde ese mismo momento Dios le dio la autoridad para que usted pudiera, amén, a través de la dirección de Dios, dirigir aquel rebaño en el cual el Señor lo puso como pastor. Ahora, lo que los demás le digan o lo que el diablo le diga, eso a usted no le debe de importar. Si Dios lo puso, eso es lo importante. Ahora hay que cumplir el propósito con el cual el Padre lo llamó. Amén. Por eso hay 3 puntos importantes. Cuando Dios llama a un hombre, ya dijimos, Dios lo procesa, ¿verdad? Amén. Dios lo prepara, que lo enseña, lo capacita en todas las áreas. Ahora, que dijimos el punto 3, Dios lo unge con llamamiento ministerial. Ok, pero para que usted reciba el llamamiento de Dios, tiene que ser un profeta de Dios, pero profeta genuino. No cualquier profeta charlatán, mentiroso. Amén. Que para que usted le dé buen diezmo, buena ofrenda a ese charlatán mentiroso, usted muchas veces quizás toma el llamado de un profeta mentiroso. Pero cuando Dios lo llama, Dios le va a hablar por 3 veces igualmente. Por 3 veces Dios le va a hablar a usted. A través quizás de visiones, sueños, revelaciones, o a través personalmente de profetas, hombres llamados y ungidos de parte de Dios. Dios le va a llamar. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, el procedimiento divino de Dios, eso no ha cambiado. Eso sigue siendo lo mismo como lo pasado, como lo de ayer. Así como hablamos desde el principio, hermano Ronald. Así como los profetas iban y ungían a los reyes, así como un ejemplo de David, así como el ejemplo de, ¿cómo se llama?, de Saúl. Así que es. fueron llamados, pero también fueron ungidos para gobernar como reyes sobre Israel. Así nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos reyes y príncipes sobre estas naciones. Nosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros ahora somos sacerdotes, administradores de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos algo tan importante, tan especial encima de nuestros hombros, que es el llamamiento, pero primeramente ungido de parte de Dios y por un hombre de Dios, no por cualquier charlatán o cualquier falso profeta o pastor falso. Tiene que ser un hombre de Dios para que usted tome la autoridad, lo que Dios ha puesto sobre sus manos, y lo ejerza y lleve a cabo el trabajo de Cristo Jesús. Amén. Por eso, mire, hermano,
lo que dice Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice la palabra del Señor. Porque así dijo el alto sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, para ser un hombre humilde, para ser un hombre quebrantado, para ser un hombre sabio, prudente de parte de Dios, claro, tiene que haber sido procesado primero. Dios nunca va a poner un capitán, un general. Dios nunca va a poner un sacerdote o príncipe a gobernar su pueblo. ¿Qué va a hacer con este hombre? ¿Y sabe Va a echar a perder a la grey. Por eso Salomón dijo, Señor, yo no te pido riquezas. Yo lo que te voy a pedir es sabiduría, le dijo. ¿Para qué? Para poder gobernar a tu pueblo. Claro, y es que con la sabiduría de Dios se levantan grandes naciones, se levantan los ministerios, amén, grandes ministerios de Dios, amén. Pero lo que yo quiero hacer énfasis, siervo, es en que verdaderamente hoy en día podemos ver cuántos verdaderamente pastores están cayendo en un gran error. Y es que ellos verdaderamente, amén, no esperan el tiempo de Dios para muchas veces, amén, ungir a estos hombres y enviarlos, amén, dentro de lo que es el ministerio, sino que ellos vienen y quizás la persona está siendo procesada o está en medio del proceso y ellos ya lo establecen como pastor, pero no le pidieron a Dios nunca la dirección ni la confirmación. Y quizás a estas personas les faltaba proceso. Y por eso podemos ver hoy en día cuántos ministerios que verdaderamente los siervos podemos ver actitudes o comportamientos que no están cumpliendo los requisitos que Dios demanda. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de Dios. Quizás tienen llamado, pero no era el tiempo de Dios. Y es un gran error que hoy en día muchos están cometiendo. Amén. Y que debe de enmendarse. ¿Por qué? Porque todo ministro, todo pastor debe saber que el hombre que Dios llamó, hay un tiempo establecido de parte de Dios en el cual Dios a este hombre le va a confirmar que ya es el tiempo para ungirlo y enviarlo a cumplir el propósito. Hombres humildes en los cuales Dios va a estar con ellos. Amén. Amén. Así es, porque podemos quedar bien claro en esto. Acuérdense que el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu es diferente, que significa una marca especial de Dios sobre los que son suyos. Amén. El punto número 2. El bautismo del Espíritu sirve para tener autoridad y potestad sobre todo principado y potestades de Satanás. Amén. Pero ahora, cuando nosotros estamos hablando de ungido, nosotros ya estamos hablando de rangos ya, como rangos militares, en el ámbito espiritual, en la área que Dios llama y ha procesado antes. Amén. Porque esto es muy diferente. Amén. Porque no solamente, amado hermano, usted que lo está viendo allí a través de su programa Voz de Alerta, el ser bautizado con el Espíritu Santo, eso es lo que todo mundo tendríamos que anhelar hoy en día. Eso es lindo, es hermoso cuando el Espíritu Santo la bautiza, amén. Usted habla en lenguas, usted canta en lenguas, usted danza en el Espíritu. Usted tiene la autoridad de parte de Dios para atar y desatar toda obra del diablo. Pero sí también es lindo cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios lo unge, le da algo tan especial con un llamamiento, que Dios le da armamento bélico de guerra para poder pelear. Ya ahora no va a pelear con cualquier soldado, ahora va a pelear con principados y potestades. ¿Por qué? Porque este hombre ya representa la autoridad de Dios sobre una nación, sobre un pueblo o sobre un territorio. Este hombre, cuando Dios lo unge, cuidado con este hombre, porque este hombre es un ungido de Dios. Por eso dijo el rey David: ¡ay de mí si yo toco al ungido de Jehová! ¿Por qué? Porque un hombre, cuando Dios lo llama,
Cuidado. No hable mal de los ungidos. No critique a los ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió, lo llamó, lo preparó, lo capacitó. Y ahora, sobre este hombre cae la responsabilidad de Dios sobre su vida. Amén. Ahora vámonos en Mateo 12, 18. Dice el Señor, Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿A quién? ¿Quién está diciendo estas palabras? El Espíritu Santo. Sí. Hablándole al Señor Jesucristo. Amén. Esa misma palabra estaba hablando el profeta Isaías cuando estaba haciendo mención de su Mesías, que significa nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles, ¿a quién está hablando? Está hablando de nosotros, el pueblo gentil. Los que íbamos a venir después, porque recordemos esto, pueblo que nos está viendo, que dice la palabra del Señor en Juan 1, ¿ah? Sí, Juan 1:1, que a los suyos vino. Juan 1:11. Ok, sí, San Juan 1:11, ¿verdad? Sí. Que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a los que le recibieron, les dio la potestad. a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, vino directamente al pueblo de Israel, como su pueblo, como la niña en sus ojos. Pero el problema es que vino a él, pero no le creyeron. Amén. Porque ellos esperaban a otro. Esperaban a un Mesías que llegara en un Rolls Royce, en un Mercedes-Benz, o si no en un caballo de gala. Pero cuando van viendo al Mesías humildemente, que va llegando en un burrito, que muchas veces el burrito quizás no comía muy bien. Amén. Como lo vieron humilde, sencillo, que iba en un burrito llegando a Israel, entonces no le creyeron. Estos pensaron que era otra persona quien lo esperaban, pero el que verdaderamente esperaban ya estaba con ellos. Amén. Así mismo pasa hoy en día. A los hombres que son ungidos de Dios, el mundo no les cree. El hombre de este mundo ahora mejor creen a la mentira, a los charlatanes, que antes creer a los que son llamados de parte de Dios. Porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que no son llamados por Dios, amén, a los que no son, amén, puestos por Dios, a esos dicen que son los grandes siervos, que son los grandes ungidos. A los lobos rapaces dicen que son sus ministros, amén, a esos defienden. Pero los hombres, como a Casluna, Guillermo Maldonado, a esos hombres ellos dan su vida por ellos, amén. ¿Por qué? Porque ahora ellos son sus ídolos, amén, a ellos los idolatran. ¡Qué tremendo! Pero la gente de Dios, a los hombres de Dios, a esos no les creen, los menosprecian. Dicen que no son gente llamada por Dios. Y qué error más terrible del que se ha caído, ¿verdad? Podemos ver de que Cristo, siendo el mismo Hijo de Dios, se presentó a este planeta Tierra humilde. En una ocasión él dijo que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Se imagina? Siendo el mismo Hijo de Dios. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. Qué terrible, ¿verdad? Recuérdense que cuando habla de los gentiles está hablando todo aquel que no es pueblo de Israel. Amén. Es gentil. Toda nación que está fuera de la nación de Israel es gentil. Todas las naciones, aparte de Israel. Amén. Correcto. Así es. Ahora, acompáñanos en el libro de 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1 dice el Señor así. 1 Samuel 10:1. Amén, ¿ya lo tiene, hermano? Amén. Dele. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Está hablando de Saúl. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Amén. Podemos ver que este capítulo, este versículo hace énfasis en lo que es cuando el profeta Samuel está ungiendo a Saúl, que fue el primer rey que reinó sobre Israel, porque aquel pueblo estaba pidiendo un rey, quería un rey, que Dios pusiera un rey. Amén. Entonces Dios viene
llama al profeta Samuel y lo manda a ungir a Saúl como el primer rey sobre el pueblo de Israel. Y dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Amén. Le estaba delegando toda autoridad y potestad sobre el pueblo de Israel como príncipe, amén, puesto por Dios. Esa misma autoridad Dios le da a todo hombre que Dios llama pastor, Amén. evangelista, profeta, maestros. Ese es el mismo llamado. Claro. Y podemos ver de que también Dios siempre ha usado los profetas para ungir a aquellos que Él llamó. Así es. Y podemos ver para aquellos que tal vez dicen, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. Hoy en día, la Biblia enseña que uno de los 5 ministerios establecidos por Dios y que siguen vigentes hoy en día, uno de ellos es el ministerio del profeta, por lo cual es el encargado de ungir todo ministro llamado por Dios. Claro. Ahora muchas veces piensan que el llamamiento del profeta se acabó hasta el profeta que era, ¿cómo se llama? Juan, ¿verdad? Así es, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muchos creen que hasta allí se terminó ya, pero es mentira. Esto no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer y por todos los siglos. Dios no cambia. Amén. Todos aquellos pastores mentirosos que enseñan esta falsa doctrina es mentira. No le creen, es mentira. ¿Saben por qué? Porque si no hubieran profetas hoy en día, entonces hubiera un solo desorden ministerial, Claro, ¿verdad? así es. Ni aún con todo eso que hay profetas, hombres de Dios, también hay un gran desorden. Hay libertinaje. ¿Por qué? Porque hay mucho libertinaje. Desenfreno. Y aún hay mucho desenfreno y la gente hace lo que quiere. Así es. Pero el profeta de Dios, ¿qué quiere decir? Significa la boca de Dios. La misma boca de Dios hablando, con llamamiento, ungiendo, para delegar autoridad. Amén. Por eso, cuando Dios llama a un pastor a tomar autoridad o potestad de un ejército, un pueblo, una nación, Dios le pone peso. Amén. Dios le da peso y este hombre tiene que ser respaldado de parte de Dios. Cuando Dios lo llamó, tiene que ser respaldado de parte de Dios. Si Dios no te llamó, amado siervo, mejor apártate, porque Dios no te puso. Si crees que está pesado el trabajo que Dios ha puesto en tus manos, mejor apártate de allí. Porque cuando Dios pone una carga, también a sí mismo Él la ayuda, la hace fácil, frágil. Porque mi carga ligera es el Señor. Y liviana. Dios no le va a poner carga a nadie. Más de lo que no pueda cargar. Sino que Dios sabe hasta dónde sus siervos pueden aguantar y resistir. Por eso lo dijimos al principio, por eso es importante el proceso. Amén. Para que el hombre de Dios sepa y comprenda que cuando Dios da un llamado, Dios prepara y equipa, Dios con ello también lleva una solución. Así es. A todo problema no tan importante. Por eso es que Samuel tomó ¿cómo dice? La redoma. La redoma significa un cuerito que se usaba, que lo enrollaban como embudo, ahí lo amarraban con una cinta también de cuerito, ahí depositaban el aceite y lo llevaban colgadito. Amén. Entonces, o si no, era una vasija de barro, cualquier cosa que se usaba en aquellos tiempos. Un depósito. O un pequeño depósito, o si no, un cuernito. Amén. Un cuernito que también los profetas también usaban siempre. Sí. ¿Me entiendes? Que andaban siempre su aceitito. Entonces a nosotros ahora, el aceite, ¿qué significa ahora? Significa la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo que debe de estar sobre todo hombre que ha sido ungido por Dios. Amén. Que este hombre significa la fuente, la bendición de Dios sobre ese altar. Que sobre él, como dice la Biblia, que sobre la barba de Aarón fluye bendición para darle bendición a todo aquel pueblo o almas que Dios ha puesto al cargo de este hombre. Amén. Ahora vámonos en 1 Samuel 16, 12 al 13. Todo esto, amado público de Dios, lo estamos haciendo con un propósito de que usted entienda que todo lo que nosotros estamos hablando esta noche, todo tiene base bíblica.
no lo estamos hablando simplemente así porque lo estamos inventando. La palabra ungido, ¿qué dijimos que significa? Enviado. Enviado a cumplir el llamado de Dios. Así El trabajo de Dios, pues. Por lo que Dios lo ha puesto que haga. Ungido es algo muy especial y es una palabra muy fuerte. Sobre todo hombre que Dios llamó. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. 1 Samuel 16, 12 al 13. 16, 12 al 13. Dice el Señor: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cómo Dios unge a lo que es el rey David, que sería el segundo rey de Israel, que significa que Saúl fue el primer rey y David viene a lo que es sentarse en el trono. Una vez que Saúl ha muerto, David viene a reinar sobre Israel, viene a ser el segundo rey sobre Israel. Y una vez más podemos ver que es el profeta Samuel a quien Dios manda a ungir al profeta David. Mire, y Samuel tomó el cuerno del aceite. Podemos ver de que ya no es una redoma, ahora es un cuernito, así como un chofar, ¿verdad? Así también era este cuernito que cargaba el profeta Samuel, en el cual cargaba el aceite, con el cual ungió a David como rey sobre Israel. Fíjate que tan importante todo esto. Entonces las cosas del Señor nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. No más que ahora ya no es un rey que Dios pone, sino que ahora es un príncipe. Pastor, un príncipe, que es lo mismo. ¿Por qué lo llama príncipe? Porque nosotros somos príncipes, porque tenemos un padre que es el rey de reyes, ¿verdad? Así es. Es el rey de reyes, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Que la misma palabra a él le llama como el príncipe de paz. Príncipe de paz, amén. Así mismo nosotros, no solamente somos príncipes, sino que somos príncipes y sacerdotes para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, cuando Dios unge a un hombre, ya dijimos, Dios le da autoridad para gobernar, ¿verdad? Así es. Para que gobierne y haga bien las cosas conforme el llamado que Dios le ha dado. Amén. Vamos a tocar otro. En 1 Samuel 9:15 al 17. 1 Samuel 9:15 al 17. 9:15 al 17. Dice el Señor: un día antes que Saúl viniese a Jehová, había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Qué tremendo. O sea, de que Dios viene y habla en voz audible al oído del profeta Samuel y le está hablando antes de que tuviera cumplimiento. Amén. Saúl. Amén. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios estaba hablando al profeta Samuel para que ungiera a Saúl. Podemos ver cómo Dios habló directamente al oído del profeta Samuel y le dice: mañana le dice, a esta misma hora que yo te estoy hablando, yo voy a enviar a ti un varón de la tierra de Benjamín, le dice, amén, que significa la tribu de Benjamín. Recuérdense que Israel está compuesto por 12 tribus, y una de ellas es la tribu de Benjamín, de la cual venía, amén, el
como se llama Saúl, el rey Saúl, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Podemos ver cómo Dios había hablado ya un día antes al profeta Samuel de que al siguiente día, a esa misma hora, como confirmación, a esta misma hora del siguiente día, vas a conocer a un hombre que yo lo he enviado a la tierra de Benjamín para que lo unja por príncipe, que era Saúl. He visto a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ve ahora la tierra que está llena en gran magnitud de pecado y maldad. Amén. Entonces, cuando Dios llama a un hombre, Dios lo prepara, lo envía y lo unge. Amén. Para que este hombre se convierta en un sacerdote, un hombre en la cual va a proclamar nuevas de salvación, y a través de este hombre va a traer protección y ayuda en nuestras ciudades. No ayuda tanto, como decir, financiera, no, sino que Dios, cuando pone un príncipe, un sacerdote, un hombre de Dios, Dios lo va a poner para que en las áreas espirituales a los gobiernos o a los pueblos se les haga más fácil, más práctico todo, ¿verdad? Claro, claro. Para que haya más bendiciones. Amén. Claro. ¿Por qué? Porque a través de este hombre se va a levantar mucha oración, mucho ayuno, muchas vigilias. ¿Qué significa? Se va a proclamar. Amén. Se va a proclamar, ¿cómo se llama? El mandato divino de Dios. Para que a través de este hombre, toda esa nación, ese pueblo o vecindario donde Dios lo llamó y Dios lo puso, ese lugar sea de bendición. Así es. Pero qué triste ahora, que ahora la gente, el pueblo, las naciones, en vez de hablar bien de los ministros, ahora ellos se expresan mal de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, sin haber sido llamados por Dios, hemos servido pie de tropiezo para estas naciones. No hemos servido de bendición. Por eso yo digo, hermano Ronald, de que cuando Dios llama a un hombre, Dios lo bendice. Claro. Dios se glorifica a través de este hombre. Dios es honrado a través de este hombre. Claro. ¿Por qué? Porque este hombre está cumpliendo el mandato divino de Dios. Claro. Está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero qué triste es ahora, que cualquiera ahora se quiera llamar ungido. Ahora cualquiera se quiere llamar pastor. Pasan 20, 15 años y no pasa sus 20 personitas que él tiene, pues. Y muchas veces las personas que lo acompañan allí en su congregación son muchas veces hermanos que son vagos, son callejeros, son ovejas. Lo más, yo les digo, hermanos, que son cabros, son cabras. Claro. Son callejeras que ya conocen las 5,000 iglesias de todo California. No son ovejas ni nuevas, son viejas ya, ovejas viejas ya. Son cabras viejas, mañosas. Pero cuando un hombre de Dios es llamado por Dios, este hombre se preocupa por la necesidad de aquellas almas que nunca han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Claro, para que estas almas, amén, o rebaño del Señor, desde el momento que lo reciben, se convierten en rebaño de Cristo, ahora este pastor tiene que encargarse de que aquellas almas crezcan, maduren y aprendan a practicar la justicia y la santidad y la paz para con todos que Dios demanda. Bendito. ¿Qué es lo importante? Amén. El pastor es el encargado de todo esto. ¿Para qué? Para que aquellas ovejas no sean cabros, que significa mañitos, gente que verdaderamente solo es maña y tiene mucha maldad en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque así estaba el hombre de Dios que estaba al frente. Aquella persona que verdaderamente era un acomodado y que muchas veces quizás Dios no llamó. Porque el que Dios llama, Dios lo capacita. Amén. Al que Dios llama, Dios lo instruye conforme a las enseñanzas. ¿Para qué Dios lo instruye? Para que igualmente Él pueda instruir a aquel pueblo en el cual Dios lo puso a cargo. Para que sea un pueblo lleno de la sabiduría y el conocimiento de Dios y sepa qué es lo que Dios demanda en su palabra de cada uno de ellos. Amén. Así es. Así que por lo tanto, público que lo están mirando allí, pueblo de Dios, así como ministros, muchos de ustedes ministros, que se proclaman ministros de Dios, muchos de ustedes no son llamados. Aunque te pongas corbata, aunque te pongas traje,
aunque estés frente a una congregación, quiero decirte, tú no eres llamado de Dios. Porque si tuvieras llamado de Dios, tuvieras el corazón de Cristo. Porque todo el que tiene llamado de Dios, tiene que tener el corazón de Jesucristo y se tiene que identificar como Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque todo hombre de Dios tiene amor. Sabe entender y comprender las circunstancias de aquellos que se están perdiendo en este mundo. Muchos de ustedes quizás tendrán puños de años en sus congregaciones. Quizás no pasan de las 40, 50 ovejas que tienen en sus congregaciones. Pero ¿por qué será que no creces? ¿Sabes por qué? Porque punto número 1, vives en desobediencia. Punto número 2, no tienes llamado de Dios. Punto número 3, vives en pecado. Y por esas circunstancias en las cuales has estado pasando por tantos años, porque no has crecido en número en el rebaño, es porque Dios no te puso. Mejor salte, deja eso. Tú me preguntarás, pero ¿qué va a hacer con estas almas? ¿Qué va a hacer con estas? Tú no te preocupes. Si esas son ovejas, Dios se va a encargar de ellas, de administrarlas en diferentes congregaciones donde verdaderamente va a haber un pastor que haya sido llamado y ungido, enviado por Dios. Amén. Por eso yo te sugiero en esta noche, medita dentro de tu corazón. Si la gente o el mismo pueblo te llamó, o nomás te puso el hombre, o nomás te pusiste tú. Medita dentro de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te hable. Por eso, en vez de ser de bendición para el vecindario donde tú vives, ahí en la ciudad donde tú estás, ha sido pie de tropiezo. Mira, la gente te anda criticando que eres un mañoso, que eres un ladrón. Porque el hombre que Dios llama, Dios lo respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Así es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Por más que luches, por más lo que hagas, si Dios no te llamó, mejor quítate de allí. No estés tomando un lugar que Dios no te ha dado. Amén. Por eso, mira hermano, vamos a terminar ya con esto, lo último. Vamos a irnos a Segunda de Reyes 9, 1 al 8. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninse, entrando haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. 7. Herirás la casa de Acá, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas.
y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de acá, y destruiré de acá todo varón, así al siervo como al libre. En Israel. Cuando Dios delega autoridad, cuando Dios llama a alguien, Dios le da la autoridad a ese hombre, y ese hombre tiene que hacer lo que la dirección del Espíritu Santo le indique, ¿verdad? Y como Dios siempre que envía un profeta le confirma el llamado. Yo te he puesto como rey. Qué terrible, ¿verdad? O sea, de que todo hombre de Dios también tiene que recibir esa confirmación de parte de Dios. 3 veces. Amén. 3 veces, que significa confirmación. Pero ¿cuál es el error que está dando hoy en día dentro de las congregaciones? Podemos ver cuántos falsos profetas hay hoy. Muchos falsos profetas que dicen así, dicen el Señor dice acá, el Señor dice allá, pero ¿cuál Señor? Amén. ¿Cuál Señor es la gran pregunta? ¿Serán estos hombres profetas de Dios o profetas del enemigo? Porque también el diablo tiene sus ministros. Y lastimosamente hay muchos farsantes o mentirosos que llegan a las congregaciones por ir a ganar un dinerito y empieza a hablarle a medio mundo profecía. Amén. A decirle cosas muchas veces que ni siquiera está en la palabra de Dios, que no tiene fundamento bíblico ni una base bíblica. Amén. Y todos los hermanos ahí están diciendo amén. O incluso dice, yo te he llamado como pastor, ahora yo te unjo y los unge, y empieza a hablar de su propio corazón, puras mentiras. Y ahí están los siervos, amén. Dios me puso como pastor. Yo recibí el llamado, pero no como confirmación. Y ya comienzan a agarrar las personitas allí, ya comienzan a abrir un localito. Exactamente. Y ya comienzan a hablar tonteras. ¿Por qué? Porque no saben nada. Ni ovejas llegan pues, y ya quieren ser pastores. Ni ovejas llegan y ya quieren ser profetas. Ya quieren ser apóstoles, sin apostolado. Qué terrible. Qué error tan grande que se está cometiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay preparación, no hay enseñanza, no hay educación bíblica. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora los hermanos quieren hacer las cosas conforme a su propia voluntad y no la perfecta voluntad del Espíritu Santo. Porque cuando Dios pone, Dios envía. Dios prepara, Dios da autoridad, Dios da potestad. Y una cosa importante, Dios respalda sobre todas las áreas. Dios va a respaldar. Porque Dios, yo no creo que va a ungir un hombre para que se lo vaya a hartar o lo vaya a matar el diablo. No. Dios lo va a llamar con autoridad y potestad, pero para poder gobernar bien a su pueblo. Porque la carga que Dios le va a poner a este hombre no es un puño de animales cuernudos. Dios le va a llamar almas. Dios le va a llamar ovejas. Dios le va a llamar personas verdaderamente necesitadas y conscientes que estas personas necesitan de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea exaltado y glorificado con excelencia. Amén. Así es, amado público, en esta noche para nosotros ha sido un placer verte traído este mensaje en la cual le hemos llamado el pastor ungido por Dios, que quiere decir enviado por Dios. Amén. Amén. Así pues ha sido un honor y un privilegio poder dirigirnos a través de estos medios de comunicación a cada uno de ustedes. Amén. A través de esta enseñanza y a través de este su programa Voz de Alerta. Así también, queridos amigos, les hago una cordial invitación a que puedan seguirnos a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea Google, YouTube, amén, Austrian TV, a través de Iglesia Misionera Embajador de Cristo o como José B. Chan Chan. Amén. Puede encontrarnos como Iglesia Misionera Embajadores de Cristo o José B. Chan Chan. O igualmente puede buscarnos también en las redes sociales, ya sea a través de Twitter o ya sea a través de Facebook. Amén. Donde encontrará muchas enseñanzas en las cuales Dios va a edificar y bendecir su vida en gran manera. Bendito. Por lo demás, hermano, ha sido una gran bendición el poder compartir con usted y desarrollar esta enseñanza tan importante que es acerca del pastor ungido por Dios. Y damos gracias a Dios también de que un programa más de Voz de Alerta se haya llevado a cabo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador sea glorificado y exaltado con toda excelencia. Amén. Amén. Así es que desde este momento le mandamos saludos a los diversos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales.
Les mandamos saludos. Amén. Saludos a todos los hermanos allá en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, todo Centro y Sudamérica. Y también nuestros familiares que también creo que nos están viendo aquí a través de los Estados Unidos con diferentes, redes sociales. Amén. Que Dios les bendiga. Para nosotros ha sido un placer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén.